Introducción, SEO negra. Las palabras cortan el aire como una cuchilla. Ustedes no pertenecen aquí. El vestíbulo del banco en el centro de Nueva Orleans es elegante, silencioso, bañado por una suave luz dorada. El tipo de lugar donde el dinero susurra y los pisos de mármol reflejan el poder. Pero ahora toda esa elegancia contiene la respiración. De pie en la ventanilla está Mónica Ellison, de 61 años. Grácil, vestida de negro, con un traje beige a medida, con sus rizos naturales recogidos en un moño pulcro y una dignidad serena que la envuelve como una armadura. Sostiene un cheque comercial de $25,000, impreso con el llamativo logotipo de Ellison Capital Group. No se inmuta, ni cuando la joven cajera blanca lo dice, ni siquiera cuando el juicio en sus ojos duele más que las propias palabras. Solo necesito depositar esto, dice Mónica con calma, deslizando el cheque por el cristal. Es de la empresa de mi hijo. Chloe Brennan, de 28 años, apenas lo mira. Sus labios se tensan. Sus dedos se ciernen sobre ella. Esto parece sospechoso. Ya hemos tenido problemas con este tipo de cheques. Mónica sonríe cortésmente. Llevo más de una década siendo clienta de este banco. Eso era antes, dice Chloe con frialdad. Ahora tenemos protocolos más estrictos al respecto. Otros clientes la miran con curiosidad, cautela, incomodidad. Pero entonces Chloe hace algo impensable. Levanta el cheque y lo parte por la mitad. Y otra vez, y otra vez. Los pedazos caen sobre el mostrador de mármol como promesas rotas. Mónica observa, impasible, cómo $25,000 en fideicomisos y herencias se esfuman. No es solo un cheque, sino un mensaje. No perteneces aquí. Pero lo que Chloe ignora es lo que está por venir. ¿Qué sucede cuando la mujer a la que humilla resulta ser la madre del dueño de todo el banco? ¿Y qué sucede cuando él se entere? Esto no se trata solo de un cheque. Esto se trata de legado, poder, dignidad y la clase de justicia que no llama a la puerta antes de entrar. Porque cuando Mónica Ellison vuelva a cruzar esas puertas de cristal, no estará sola. Y todo el mundo bancario está a punto de aprender una lección que jamás olvidarán. Esa misma mañana, todo parecía rutinario. Mónica Ellison estacionó su Buick plateado en el lugar de siempre, el tercero desde la derecha, bajo el magnolio que siempre le recordaba a su hogar. Salió con decisión, sus tacones resonando suavemente contra el pavimento, su traje beige impecablemente planchado, los hombros hacia atrás. El cheque estaba doblado cuidadosamente en su cartera, junto a su identificación y el registro de su empresa. Lo había hecho decenas de veces. Misma sucursal, misma cuenta, misma sonrisa del cajero. Pero hoy, algo era diferente. Al acercarse a la entrada, un repartidor le abrió la puerta. «Buenos días, señora», dijo con un cortés gesto de cabeza. Ella sonrió. «Tú también, cariño». Dentro, el banco zumbaba con el ritmo habitual. Conversaciones en voz baja, el ocasional zumbido de la impresora, el lejano zumbido de un fax que se negaba a apagarse. Mónica se puso en la fila, paciente y tranquila, observando la sala como siempre. Sus ojos se posaron en Chloe. Cara nueva. Sí. Cabello rubio recogido en una coleta tirante. Maquillaje impecable. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al principio, Mónica no le dio mucha importancia. En todos los trabajos hay rotación de personal. Cuando le llegó el turno, se acercó y le ofreció el cheque con un amable buenos días. La mirada de Chloe se posó en el nombre del cheque, Ellison Capital Group. Sus ojos se alzaron, clavados en el rostro de Mónica. Algo se endureció en su expresión. «Esto es mucho», dijo, sosteniendo el cheque entre dos dedos como si fuera radiactivo. Mónica soltó una risita,
intentando aliviar la tensión. La empresa de mi hijo. Él envía fondos mensualmente para apoyar nuestro negocio familiar. Está todo documentado. Chloé no sonrió. No asintió. Simplemente la miró fijamente. Un instante de silencio, luego otro. ¿Tiene pruebas de la propiedad de este negocio?, preguntó Chloe bruscamente, elevando un tono de voz. Sí, respondió Mónica con calma, buscando en su bolso. Pero incluso mientras sacaba los documentos, Mónica percibió el cambio. Esto no era el protocolo. Esto no tenía que ver con la seguridad. Era algo más frío. Algo que parecía el pasado disfrazado de modernidad. Y mientras Chloe comenzaba a cuestionar cada detalle, cada firma, cada fecha, Mónica supo que no se trataba de fraude. Se trataba de percepción. Y alguien ya se había formado una opinión. La fila detrás de Mónica comenzó a crecer. Podía sentirlo. El peso cambiante de la impaciencia, las miradas, el tamaño, los pasos inquietos de los clientes que consultaban sus relojes y teléfonos. Pero Chloé no pareció darse cuenta. O tal vez sí, y le gustaba. Señora, esta no coincide con la dirección que tenemos registrada, dijo Chloé en voz alta. Lo suficientemente alto para que la oyeran al menos 6 personas. Mónica mantuvo la calma. Trasladamos el negocio el mes pasado. Presenté el formulario de cambio de dirección. Debería haberse actualizado ya. Chloé tecleó con una agresividad propia de la frustración o el miedo. Bueno, aquí no la veo. Golpeó el escritorio con las uñas. Este cheque me sigue pareciendo sospechoso. Un hombre. 2 puntos. De vuelta en la fila, un hombre de mediana edad con un polo azul marino le susurró a la mujer a su lado. Esto está retrasando a todo el mundo. Otra voz se unió, llama ya al gerente. Y Chloé lo hizo. Daniel, puedes venir, gritó desde el otro lado del vestíbulo. El gerente de la sucursal, Daniel Hayes, apareció por un pasillo lateral. Tendría unos 40 años, con entradas en las sienes y la corbata demasiado apretada. Caminaba a paso ligero, pero su expresión lo decía todo. Este es un problema que no quería. ¿Qué ocurre?, preguntó, mirando alternativamente a Chloe y a Mónica. Esta clienta está intentando depositar un cheque de $20,000, explicó Chloe con voz cortante. De una empresa que, según ella, pertenece a su hijo, pero nada cuadra. La dirección no coincide. El nombre no está en nuestra base de datos. Se siente mal. Daniel se giró hacia Mónica, esbozando una sonrisa de atención al cliente que no llegaba a sus ojos. Señora Ellison, dijo ella con voz firme. Él asintió como si el nombre no significara nada. Y en ese momento, no significaba nada. Señora Ellison, por favor, comprenda, solo intentamos proteger a nuestros clientes. Los intentos de fraude van en aumento, y últimamente hemos visto algunos que utilizan nombres comerciales falsos y cheques falsificados. Este no es uno de esos, respondió Mónica. Te aseguro que comienza la confrontación, Black Story. Tú, Daniel intercambió una mirada con Chloé. Ella asintió levemente y entonces, así como así, sucedió. Chloé volvió a tomar el cheque. Solo que esta vez no lo devolvió. Lo rasgó justo por la mitad. Se oyeron exclamaciones de asombro en el vestíbulo. Ya no se trataba de un cheque. Se trataba de algo más importante. Y todos lo sabían. El sonido fue agudo, nítido, como hojas secas crujiendo bajo los pies en otoño. Resonó en el vestíbulo de mármol, silenciando incluso el tecleo de los teclados y las conversaciones apagadas en las otras ventanillas. Chloé sostenía lo que quedaba del cheque en su mano, rasgado por la mitad. Luego, una y otra vez, los pedazos flotaron como cenizas, aterrizando suavemente en el mostrador. Entre ellos,
Mónica no habló, llamó a la puerta de inmediato. Se quedó de pie. Aún así, sus manos permanecían entrelazadas frente a ella, como si rezara en silencio. Pero en su interior, algo se quebró. No por la conmoción, no por la ira, sino por el peso de una humillación tan pública, tan deliberada, que desafiaba la lógica. Daniel se removió incómodo, dándose cuenta demasiado tarde de que aquello ya no era una medida de seguridad rutinaria. Era algo más, algo que acababa de cruzar una línea frente a una docena de testigos silenciosos. Mónica bajó la mirada lentamente, extendiendo la mano hacia los fragmentos rotos. Uno a uno, los recogió con delicado cuidado, como si fueran pedazos de algo sagrado. Porque para ella, lo eran. Aquello no era solo un cheque. Era el legado de confianza, el nombre de su hijo, el trabajo de su familia, y lo acababan de destrozar, no porque fuera inválido, sino porque alguien decidió que no daba la talla. Una mujer cerca del final de la fila jadeó. Un joven sacó su teléfono y pulsó el botón de grabar en silencio. Otro cliente, un veterano negro de pelo canoso, con la chaqueta de la VFW puesta, se cruzó de brazos. Y se acercó, con la mandíbula tensa. Mónica recogió el último fragmento del suelo y se irguió. Su voz era firme, controlada. Me gustaría hablar con la gerencia regional, por favor, dijo, mirando directamente a Daniel. La sonrisa de Daniel se desvaneció. No será necesario. Lo hemos gestionado adecuadamente. Quizás se sentiría más cómoda haciendo su cuenta en otro banco. Los ojos de Mónica se entrecerraron. ¿Se refiere a un lugar donde no traten a los clientes de toda la vida como criminales? Chloé se cruzó de brazos, desafiante. Señora, tenemos estándares. Esto no es personal. Pero sí lo es, respondió Mónica, con calma pero firmeza. Cada suposición que ha hecho es personal. La sala permaneció en silencio. El aire era denso, como la calma antes de una tormenta. Los teléfonos seguían grabando. Los rostros seguían mirando. Y Mónica no tenía intención de ceder. Porque ahora esto no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las personas a las que alguna vez les habían dicho que no pertenecían sin que nadie preguntara por qué. Mónica salió. El aire frío la golpeó como un chapuzón de agua fría, cortante, vigorizante, necesario. No lloró. Todavía no. Le temblaban ligeramente las manos, aferradas a los fragmentos del cheque de su hijo. Caminó hasta el otro extremo del estacionamiento, más allá de la vista de los altos ventanales del vestíbulo, más allá del juicio, y ella sacó su teléfono. Sus dedos se detuvieron un instante sobre la pantalla. No quería llamarlo. No así. No con esto. Pero él tenía que saberlo. Marcó. Hola, mamá, dijo la voz al otro lado. Cálida y tranquila. Hola, cariño, dijo ella, intentando mantener la voz firme. Necesito hablar contigo. Algo pasó en el banco. Hubo una pausa. ¿Qué banco?, preguntó él, intuyendo que no era pequeño. La sucursal de Crescent. En el centro. André Ellison, de 34 años, director ejecutivo de Ellison Capital Group, uno de los ejecutivos negros más jóvenes del sector bancario, se enderezó en su silla. Estaba en Boston en una reunión. Pero ahora nada de eso importaba. ¿Qué pasó? Lo rompieron, dijo ella, en voz baja. ¿El cheque? ¿Tu cheque? El nuevo cajero y él. El gerente la apoyó. Dijo que yo parecía sospechosa, que tu empresa no era real delante de todos. El silencio de él no era vacío. Era denso. Lo siento mucho, mamá, dijo finalmente. Eso nunca debió haber pasado. Lo sé, dijo ella. Pero pasó. Es que no quería llamarte por esto, añadió. No quería ser esa madre. Él sonrió levemente a pesar de la rabia que crecía en su interior. Nunca eres esa madre. Entonces hubo una pausa.
Luego un cambio de perspectiva. Necesito que hagas algo, dijo André. ¿Puedes volver ahí dentro? A ella se le aceleró el corazón. Volver dentro. Sí. ¿Ves? No pidas respeto. Exígelo. Necesito que confíes en mí. Mónica. Dudó. Pero entonces recordó la mirada en el rostro de Chloé, la arrogante seguridad, la facilidad con la que había destruido algo que no era suyo. De acuerdo, dijo. Pero más te vale tener razón. Siempre tengo razón, bromeó. Y luego se puso serio. Vete ya. Yo me encargo del resto. Y mientras Mónica se volvía hacia las puertas de cristal del banco, André ya estaba haciendo las llamadas. Porque cuando el director ejecutivo de la empresa, cuyo nombre acabas de destrozar, se entere de que humillaste a su madre, las consecuencias no van a venir. Ya han empezado. La campana sobre la puerta sonó cuando Mónica volvió a entrar en el banco. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Los clientes, los cajeros, incluso el guardia de seguridad se movió en su sitio. Era el mismo vestíbulo, la misma luz dorada, pero todo se sentía diferente. Ahora, más pesado, más tenso. Los tacones de Mónica resonaron en el mármol mientras caminaba con silenciosa determinación hacia el principio de la fila. Chloé la vio primero. Su expresión pasó de la molestia a la incredulidad y luego de vuelta a un frío profesionalismo. Señora, pensé que ya habíamos terminado esta conversación, dijo, cruzando los brazos con fuerza sobre el pecho. Mónica no se inmutó. Quisiera hablar de nuevo con el señor Hayes. Parece haber cierta confusión con mi cuenta. Daniel, aún cerca del mostrador lateral, se giró lentamente, con los labios apretados en una fina línea mientras se acercaba, con las manos entrelazadas frente a él como un pastor preparándose para un sermón difícil. Señora Ellison, dijo con cuidado. Como le explicamos antes, el cheque que intentó depositar parecía irregular. Nuestro cajero siguió el protocolo. Mónica respiró hondo, concentrándose, y luego colocó los fragmentos del cheque roto sobre el mostrador, ordenados cuidadosamente como piezas de un rompecabezas. He sido cliente de este banco durante más de 12 años, dijo con calma. Su protocolo no pareció ser un problema hasta que una joven negra les entregó un cheque grande. Un momento, empezó Daniele. Pero Mónica lo interrumpió, con la voz aún serena. No, espera. Acabas de romper un documento financiero legal de una empresa legítima. No porque fuera falso, sino porque no te gustó la historia que lo acompañaba. Chloé interrumpió. Naam, por favor, baja la voz. No estoy gritando, dijo Mónica. Más alto. Esto no es una escena. Es una declaración. Algunas personas aplaudieron. Solo un par, luego algunas más. Mónica se giró ligeramente, dirigiéndose a los clientes. A su alrededor. Si esto me puede pasar a mí con documentos, con pruebas, con un historial, ¿qué creen que le pasa a alguien con menos? Las salas permanecieron en silencio. Daniel tragó saliva con dificultad, mientras gotas de sudor se formaban cerca de su sien. Los teléfonos del mostrador trasero comenzaron a sonar una vez, luego dos, y entonces la pantalla. Sobre las ventanillas de los cajeros, normalmente llena de anuncios de tasas hipotecarias y cuentas de ahorro, comenzó a parpadear. Se avecinaban cambios, y nadie en esa sala estaba preparado para ellos. La pantalla sobre las ventanillas de los cajeros tuvo un fallo. Luego, de nuevo, un parpadeo, apenas perceptible al principio, reemplazó el habitual carrusel de anuncios bancarios por algo desconocido. Las promociones de hipotecas desaparecieron. Los anuncios de planificación para la jubilación se desvanecieron. En su lugar, apareció una nueva imagen, limpia y corporativa. Las palabras aparecían en negrita y en blanco sobre un fondo azul marino. First Crescent Bank da la bienvenida a la nueva administración de Ellison Capital Group.
Un murmullo de asombro se extendió por el vestíbulo como la pólvora. Daniel se giró hacia la pantalla, palideciendo. Los brazos de Chloe cayeron a sus costados. Su boca se entreabrió. Sintió como si le hubieran arrancado la sangre de los pulmones. Cargó la siguiente diapositiva. Un primer plano. Un traje elegante y profesional, expresión segura, ojos castaños profundos que reflejaban a alguien que estaba de pie a pocos metros del mostrador. Les presentamos a nuestro nuevo director ejecutivo, André Ellison. Alguien susurró, Dios mío. Otra voz, Ellison, como el nombre en ese cheque. Y entonces lo entendió. El cheque. El nombre. La mujer de pie en medio del banco, con la barbilla en alto y las manos firme. Mónica Ellison, la madre del director ejecutivo. La revelación inundó la sala. Como una ola, derribando toda suposición, todo prejuicio, toda sonrisa de suficiencia a su paso. Los clientes se miraron entre sí. Algunos empezaron a grabar. Otros simplemente observaban, atónitos. Chloe retrocedió. Del mostrador, con las piernas temblorosas. Abrió la boca para decir algo, lo que fuera, pero las palabras no le salían. Daniel parecía como si se hubiera tragado un ladrillo. Su voz se quebró. Señora Ellison, nosotros no lo hicimos. No, dijo Mónica, cortando el caos como una navaja. Ustedes no lo sabían. Y ese es el problema. Los teléfonos volvieron a sonar. No eran llamadas normales, líneas internas, una tras otra. Oficina administrativa, gerencia regional, sede corporativa. La sala vibraba con urgencia, con consecuencias. El guardia de seguridad junto a la puerta se irguió, sin saber qué hacer, pero seguro de que algo importante acababa de cambiar. Mónica permaneció allí en silencio un momento más, su presencia imponente, su voz ya no necesaria porque la pantalla sobre ella había hablado lo suficientemente alto. Y ahora su hijo estaba en camino. Las puertas de cristal del banco se abrieron y entró André Ellison. Nadie necesitaba presentación. Acababan de ver su rostro de 5 metros de alto en la pantalla sobre ellos. Pero verlo en persona era otra cosa. 1,88 metros, traje azul marino a medida, camisa blanca impecable, zapatos de cuero marrón relucientes. Pero no fue la ropa lo que hizo que la habitación se quedara en silencio. Fue su energía. Caminaba, como un hombre acostumbrado a las salas de juntas, no a los vestíbulos de las sucursales. El tipo de presencia que hace que la gente se tense y dude de sus decisiones. Un hombre que no pedía atención, la exigía. Caminó directamente hacia Mónica sin mirar a su alrededor, la abrazó suavemente y le susurró algo que solo ella pudo oír. Luego se giró. Sus ojos se posaron primero en Chloe. Estaba paralizada detrás del mostrador, pálida y sin aliento, con las manos aferradas al borde como si pudiera sostenerla. Señora Brennan, dijo André con calma, creo que usted rompió un cheque de Ellison Capital. Chloe asintió levemente. Y usted llamó a mi madre una estafadora. La voz de Chloe se quebró. Yo lo busqué. Levantó la mano. No con dureza. Simplemente definitivo. No estoy aquí para escuchar lo que pensaste, dijo. Estoy aquí para hablar de lo que hiciste. Luego se dirigió a Daniel. ¿Y tú, André? Preguntó. ¿Autorizaste eso? Daniel se aclaró la garganta. Me informó la cajera. Así que la respaldaste sin revisar la cuenta, ni el historial del cliente, ni el nombre de la empresa que te paga. Eso fue un duro golpe. Daniel abrió la boca para explicarse, pero André ya se había vuelto hacia Mónica. Te dije que volvieras adentro, dijo. No tenías que decir nada. La verdad hablaría por sí sola. Y ahora, había hablado por sí sola. El vestíbulo permaneció en completo silencio.
Todos los empleados se quedaron inmóviles. Todos los clientes observaban. Incluso el guardia de seguridad se inclinó ligeramente hacia adelante, entre la admiración y la incredulidad. Andre sacó su teléfono. Llama al departamento legal, le dijo a alguien al otro lado de la línea. Que revisen el incidente de hoy. Quiero que se retire y conserve la grabación completa. Y quiero redención y reforma, Racist Story. Corporativo aquí en 1 hora. Luego miró a Chloe y Daniel por última vez. Sus errores no terminaron con una disculpa. Empezaron con una. Y así, todos en la sala lo entendieron. Esto ya no se trataba de un cheque. Se trataba de responsabilidad. Y acababa de llegar, portando un nombre que jamás olvidarían. Andre permaneció en silencio, dejando que el peso del momento se asentara sobre la sala. No, gritó. No era necesario. A veces el poder no grita. Susurra, y todos lo oyen. Mónica lo observó, orgullosa pero firme, sabiendo que su hijo no estaba allí para humillar a nadie. Estaba allí para dar una lección. Una más profunda que el castigo, una que realmente podría cambiar algo. Antes de hablar de consecuencias, dijo André, recorriendo con la mirada al personal, quiero hablar de por qué sucedió esto. Se volvió hacia Chloe. Tienes miedo, dijo con franqueza. Lo veo, pero también. Leí tu expediente. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. Eres madre soltera. Ya te han hecho daño. Antes. Perdiste un trabajo por confiar en la persona equivocada. Ese tipo de miedo se queda grabado, y lo entiendo. Pero no se soluciona. El miedo proyectándolo en alguien que no ha hecho nada malo. Hizo una pausa. Se soluciona. Entendiéndolo. Luego miró a Daniel. Creciste en el sistema. Hogares de acogida. Sin red de seguridad. Aprendes a seguir las reglas tan a rajatabla que olvidas. ¿Cuándo cuestionarlas? Eso no es liderazgo. Eso es miedo disfrazado de política. Daniel bajó la mirada. André respiró hondo. Esto no se trata solo de un cheque, continuó. Se trata de lo que sucede. Cuando el miedo se convierte en la norma. Cuando el juicio es más rápido que la curiosidad. Cuando las suposiciones se imponen a los hechos. Volvió a mirar alrededor del vestíbulo, esta vez dirigiéndose a todos. ¿Cuántas veces vemos a alguien como mi madre e inmediatamente le asignamos un valor, o la falta del mismo, basándonos en su apariencia, edad o color de piel? Nadie respondió, pero todos lo entendieron. André se volvió hacia Mónica. Una vez me dijiste que la dignidad no es lo que otros te dan, sino lo que llevas dentro, incluso cuando nadie la ve. Ella asintió. Y hoy, mamá, todos la vieron. Se dirigió a los empleados por última vez. No vamos a pasar páginas sin más, dijo. Vamos a aprender de esto y vamos a reconstruir esta sucursal, no solo de arriba abajo, sino desde dentro. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó, pero algo cambió porque el verdadero cambio. La paz no empieza con la indignación. Empieza con la verdad. Y esa verdad acababa de entrar por la puerta principal con el apellido Ellison. André no creía en quemar puentes. Creía en reconstruirlos, haciéndolos más amplios, más fuertes y con espacio para que todos pudieran cruzarlos. Por eso, más tarde esa tarde, después de que llegaran los abogados y se revisaran las grabaciones, André se sentó con Chloe y Daniel, no como su superior, sino como alguien que también había tomado decisiones difíciles. No voy a destruir sus carreras, dijo con calma, pero voy a hacerte responsable. Chloe bajó la mirada, con los ojos vidriosos. No era mi intención. Solo intentaba proteger al banco. Tenía miedo. Lo sé, dijo André. Pero el miedo no justifica el daño. Lo explica ahí. Ahí es donde comienza tu segunda oportunidad. Le entregó un documento mecanografiado. Serás
Suspendida por 30 días, dijo, sin paga. Durante ese tiempo, completarás nuestra capacitación completa sobre sesgos culturales y empatía. Después, serás reasignada no como cajera, sino en atención al cliente. Ella parpadeó, confundida. Me estás tomando el pelo. Andre. Asintió. Porque ¿quién mejor para ayudar a los clientes a sentirse vistos que alguien que ahora entiende lo que se siente ser juzgado? Luego se dirigió a Daniel. ¿Te quedarás?, dijo Andre. Pero dejarás el cargo de gerente de sucursal con efecto inmediato. Pasarás a cumplimiento y capacitación. Daniel asintió lentamente, con las manos cruzadas, humilde. Ayudarás a construir un nuevo protocolo, uno que proteja contra el fraude. Sí, pero también contra los prejuicios. Porque las reglas sin reflexión son solo vallas que mantienen alejadas a las personas equivocadas. Ni Chloe ni Daniel protestaron. No hubo nada que objetar. La lucha quedaba en ellos. Pero ahora había algo más. Conciencia, arrepentimiento, una chispa de voluntad de ser mejores. Mónica se sentó en silencio cerca, observando cómo se desarrollaba todo. No se regodeó. No necesitaba hacerlo. Vio algo más poderoso que un castigo. Vio crecimiento. Cuando las reuniones terminaron y Chloe recogió sus cosas, se acercó a Mónica, con lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Lo siento, dijo. No solo por el cheque. Por la forma en que te miré, la forma en que no te vi. Mónica le puso una mano suavemente en el brazo a Chloe. El miedo hace que la gente haga cosas pequeñas, dijo en voz baja. Pero no tiene por qué limitarte. Y con eso, Chloe salió de la sucursal. No como una villana, ni aún como una heroína, sino como alguien que finalmente caminaba en la dirección correcta. Para el final de la semana, el video se había vuelto viral. Comenzó con un solo clip publicado por un adolescente que estaba esperando en la fila del banco. Al principio, solo un video borroso, Mónica firme mientras Chloe destrozaba el cheque. Luego llegó el audio. Un año después, historias conmovedoras. Luego llegaron las publicaciones compartidas. En 48 horas, había acumulado 2 millones de visitas. Las noticias locales se hicieron eco. Luego las nacionales, luego las internacionales. Los titulares decían, madre del director ejecutivo del banco confundida con una estafadora. Justicia impartida ante las cámaras. Dignidad destrozada, legado reconstruido. Las redes sociales estallaron. Almohadilla S se volvieron tendencia. Almohadilla efecto Ellison, almohadilla Mónica merece algo mejor. Almohadilla banca siendo negro. Pero Andre no buscaba atención. Estaba enfocado en algo más profundo, un cambio sistémico. En la siguiente reunión de la Junta, no solo habló de cifras. Compartió historias. Reprodujo el video. Leyó correos electrónicos de clientes que decían, esto le pasó a mi tía. Esto me pasó a mí. Gracias por mostrarle al mundo cómo es responder con poder y elegancia. Acto seguido, Andre anunció reformas radicales. Todas las sucursales requerirían ahora capacitación trimestral sobre prejuicios culturales, empatía y servicio inclusivo. Un nuevo grupo interno de vigilancia, liderado por un equipo diverso de empleados, revisaría cada queja relacionada con discriminación en un plazo de 72 horas. Y para los clientes, un nuevo compromiso impreso en cada comprobante de depósito. En Ellison Capital, el respeto no se gana, se garantiza. Las acciones de la compañía subieron, pero, aún más importante, también lo hizo su integridad. Otros bancos tomaron nota. En un mes, 3 bancos regionales implementaron reformas similares. En 6 meses, 2 de las instituciones financieras más grandes del país comenzaron a revisar sus protocolos de atención al cliente basándose en lo que denominaron la respuesta de Ellison. Y Mónica,
Aunque no buscaba ser el centro de atención, la encontró de todos modos. La invitaron a hablar en centros comunitarios, iglesias e incluso escuelas de negocios, no como víctima, sino como testigo, como prueba de que alzar la voz, incluso cuando resulta incómodo, puede generar un cambio significativo. Se sentía tanto en salas de juntas como en salas de descanso. Cuando rompieron ese cheque, dijo en una reunión, no solo trituraron papel. Trituraron suposiciones sobre quién pertenece, sobre quién importa. Y cuando lo dijo, la gente no solo escuchó, sino que recordó. Porque algunos momentos no solo se vuelven virales, se vuelven permanentes. Un año después, Mónica Ellison cruzó las mismas puertas de cristal de la sucursal Crescent, pero todo se sentía diferente. El vestíbulo seguía bañado por una suave luz dorada. Los pisos de mármol seguían brillando, pero la energía, el tono, había cambiado. Ahora era más cálido, más humano. Una joven negra, tal vez de 22 años, saludó a Mónica en. La recepcionista la recibió con una sonrisa radiante. Bienvenida a Ellison Capital, dijo. ¿Puedo ayudarla en algo hoy? Mónica le devolvió la sonrisa. Solo estoy aquí para observar. No estaba allí por negocios. No esta vez. Había venido a ver el cambio, el fruto de todo lo que había sucedido. Había venido a comprobar si la promesa había echado raíces, y así era. Había pequeños detalles, los nuevos carteles en la pared que destacaban las alianzas con la comunidad y la dignidad del cliente, un kiosco de comentarios en la entrada, una placa de cristal detrás de las cajas que decía, no juzgamos por el saldo. Servimos por principios. Pero fueron las personas las que marcaron la diferencia. Cajeros de diferentes orígenes, un gerente de sucursal latino que hablaba español con fluidez con una pareja de ancianos, un joven en silla de ruedas que ayudaba a un cliente con la banca móvil. Y detrás del mostrador de atención al cliente, Chloe Brennan. Su postura había cambiado. Su tono era suave y firme. Sus ojos no se apartaron al ver a Mónica. Se puso de pie, se acercó y le tendió la mano. Señora Ellison, dijo, no con vergüenza, sino con respeto. Me alegra verla de nuevo. Mónica le estrechó la mano. Ha recorrido un largo camino. Chloe asintió. Tenía mucho que aprender. Todavía me queda mucho por aprender. Estás haciendo el trabajo, dijo Mónica. Eso es lo que importa. Y así era, porque el verdadero cambio no se trata de titulares. No se trata de vídeos virales ni de críticas públicas. Se trata del cambio silencioso en cómo nos tratamos cuando nadie nos está grabando. Y en esa pequeña sucursal de Nueva Orleans, el cambio había entrado por la puerta hacía un año y había decidido quedarse. Más tarde, esa misma noche, Mónica estaba sentada en el porche de su casa. El sol se ocultaba tras los árboles, proyectando largas sombras sobre el jardín. Una suave brisa le acariciaba el borde del suéter. El día había sido intenso, emotivo, agotador. André estaba sentado a su lado, con las mangas remangadas, la corbata aflojada y los hombros relajados por primera vez en lo que parecían meses. Miró a su madre con silenciosa admiración. ¿Te arrepentiste alguna vez de haber vuelto a entrar ese día? Preguntó él. Pensamientos finales. Historias conmovedoras. Mónica no respondió de inmediato. Observó a un pájaro posarse en una cerca cercana. Luego lo miró, con la mirada fija. No, dijo. El arrepentimiento es para el silencio. Y yo no guardé silencio. Se recostó en su silla. No volví a entrar para demostrar nada. Volví para que la próxima mujer que se parezca a mí, que hable como yo, que entre a un banco como yo, no tenga que explicar por qué pertenece allí. Andrea sintió. Las palabras calaron hondo. Mónica continuó. Todos tenemos momentos en los que elegimos entre la comodidad y la convicción, entre la seguridad y la razón. Lo miró de reojo. Te crié para que supieras la diferencia. Él sonrió. ¿En serio? Y me enseñaste que el poder no se trata de tener la última palabra.
Se trata de abrir la puerta para que otros hablen. Ese fue el verdadero legado. No era el dinero, ni el título, ni los titulares, sino la decisión de convertir un momento de dolor en un acto de propósito y el recordatorio de que el respeto no se deriva de la autoridad. Surge del coraje. Mónica se irguió lentamente y miró hacia la calle tranquila. Dign, dijo en voz baja. Es contagioso. Y en ese momento, no importaba quién la observara porque sabía que cuando una persona exige dignidad, da permiso a todos los demás para que también la esperen.